Empezamos la entrevista con tus clases particulares, ¿de acuerdo? He visto que eres profesora de matemáticas y que sobre todo pues das clases online. Entonces nos gustaría enfocarlo más hacia esa parte y para empezar con algo así sencillo, bueno, me gustaría que me explicaras qué diferencias ves que hay entre las clases online frente a las presenciales. Hola Ángela, buenos días. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En realidad encuentro varias diferencias entre las clases online y presenciales. Eh, Sobre todo en las clases online debes preparar muchísimo el material. Hay que planificarlo completamente, pues porque básicamente no tienes el estudiante al lado y necesitas estar constantemente llamando su atención, ¿sí? Es una parte importante que se puede perder en una clase online y que normalmente pues los chicos, ¿sabes? Pueden estar en su móvil o viendo alguna cosa que le aparece en el computador. Entonces es una parte muy importante, preparar como el material gráfico que vas a usar en tu clase. Otra cosa muy interesante que debes preparar en tu clase online es como actividades para estar revisando si el estudiante está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, puedes mandarle como un quiz o ponerle una pizarra para que él esté haciendo como ejercicios, o le pones un ejercicio en la pantalla de tu pizarra para que él lo vaya resolviendo, que tiene que ver con el contenido que estás abordando con él, y pues que él te envíe una foto o que te envíe un video o que te muestre por la cámara qué es lo que está haciendo, y así tú puedes revisar qué es lo que está pasando con él, cuáles son los errores frecuentes que él comete, y puedes corregirle en el momento para que no lo vuelva a hacer o para que pues pueda mejorar en matemáticas. Eh, y lo otro que tiene pues de diferente una clase online de una clase presencial, pues es que no te tienes que desplazar obviamente al domicilio, que parece muy obvia, pero que tiene sus ventajas, ¿no? Pues porque a veces los estudiantes te escriben como, no sé, a mí me han escrito en la noche o me han escrito un domingo en donde pues como que te piensas muchas veces si quieres desplazarte al domicilio de él o definitivamente no te puedes desplazar al domicilio de él, entonces es mucho más fácil conectarse de manera online, ahorras pues dinero en el traslado y tiempo, que es una de las diferencias que encuentro como entre una clase online y presencial, pero pues obviamente las clases presenciales también tienen muchas ventajas. Siento que o sea, hay estudiantes que no funciona las clases online y definitivamente tienen que ser clases presenciales. Y pues estudiantes que tienen que ver con eso son estudiantes que tienen mentes divergentes, ¿sabes? Que tienen discalculia, que tienen déficit de atención, que están dentro del espectro autista. Entonces, este tipo de personas, pues digamos que las clases online siento que no funcionan con ellos porque tienen periodos de atención muy cortos, porque tienen dificultades para memorizar, entonces necesitas mucho material concreto, mucho material que ellos toquen, y digamos que en las clases online esto se pierde un montón. Entonces sí, digamos que con este tipo de personas no se puede hacer clases online. Y pues las clases presenciales que tienes pues ahí al estudiante al lado, entonces es súper fácil ver en qué se está equivocando, ¿no? Como te das cuenta que no se sabe las tablas de multiplicar o que se le olvidó dividir. Entonces en eso tiene una ventaja la clase presencial, ¿no? Con la clase online. Sí, totalmente. Además, yo siempre he pensado que para una clase online tienen que ser una persona que tenga mucha implicación, ¿no? Y que sea con capacidad de concentración, que no todos la tenemos. Yo creo que llega un momento que a partir, no sé si son 3 cuartos de hora o así, que digo, vale, ya no estoy tan metida como antes. Es lo que tú comentas, pero bueno, luego hay muchas ventajas, pues como la comodidad, la flexibilidad, para las personas que trabajamos es más sencillo una clase online. Entonces, bueno, está muy bien lo que me comentas. Entonces, en base un poco a lo que me has explicado, que creo que está un poco respondido en parte, pero ¿qué aspectos crees que deben caracterizar a un profesor online? Ok, bueno, yo con el, llevo 12 años, ¿sabes? Enseñando matemáticas y digamos que mi amplia experiencia, que en realidad con clases online viene desde la pandemia, porque básicamente pues lo que ocurrió fue que a todos nos obligaron como de la nada, sin ningún tipo de capacitación, como bueno, de la nada tienes que aprender
a dar una clase online, ¿no? Entonces al principio fue muy complicado, pero digamos que hice como un listado de cosas que creo que funcionan o que creo que me funcionan a mí como profesora de matemáticas en las clases online y que digamos que todo profe que se adentra en este mundo de clases online que le recomendaría, ¿no? Entonces, primero es muy importante que ese profe invierta en una buena pizarra o en una buena tableta gráfica, como, bueno, una tableta gráfica para poder enseñar, que tenga como, bueno, yo el cuaderno que uso o la aplicación o el software que estoy usando ahorita es OneNote, que es como un software de Microsoft que te permite como guardar como los cuadernos, si quieres ahorita más adelante te muestro, porque te permite como guardar por clasificar como por materias o por estudiante y luego le puedes como enviar perdón, le puedes enviar como el documento de lo que se registró en la clase, lo que le permite como al estudiante volver a repasar como lo que vimos en la clase, ¿ok? Entonces, esas dos cosas como que me parecen importantes, ¿no? Y pues el uso de colores, el uso de como de mucho material gráfico, como ahorita te comentaba, de gráficas, de dibujos, eh, sí, de resaltadores, ese tipo de material de colores le ayuda bastante a visualizar de dónde nos estamos moviendo hasta dónde nos estamos moviendo. Porque claro, uno empieza a hablar como un loco ahí y luego pues y empiezas a escribir, pero pues es lo que te comento, ellos están revisando su móvil, están revisando el computador y entonces a veces se pierden y pues el uso de colores puede ayudar como a centrar esa atención, ¿sí? O si se pierde, como, bueno, fuimos de aquí hasta acá y entonces para él va a ser o para ella va a ser mucho más fácil guiarse. Lo otro que es muy importante que haga un profesor online es que pare, ¿no? Porque a veces nos metemos en nuestro rollo y no nos detenemos a preguntarle, oye, lo que yo te estoy explicando te está quedando claro. Entonces es muy importante parar y preguntar, bueno, hasta aquí va claro, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que te repita algo? En este paso, a este paso, ¿quedó claro lo que acabo de explicar? ¿Sí? Es mejor como ir lento, pero que vaya quedando las cosas claras, ¿listo? Y lo otro que es importante que también hagas cuando estás en una clase online o que debería hacer todo profesor es como resumir lo que hiciste, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminamos el ejercicio, entonces en este ejercicio acabamos de resolver, hallamos esto, hicimos, estos son la serie de pasos que resolvimos. Sobre todo porque la mayoría de las clases que los profesores damos son personas que, como te comentaba, tienen algún tipo de necesidad, ¿ok? Se les dificultan. Entonces, digamos que el uso de pasos como de algoritmo, como primer paso, segundo paso, tercer paso, les ayuda a ellos como a visualizar, como a tener de manera más clara cómo se debe resolver un tipo de ejercicio. Y pues no olvidar pues las actividades que involucren al estudiante, ¿no? Como poner ejercicios al final de cada cosa que tú explicas, porque así puedes verificar que lo puedes hacer, ¿no? Y también como bromear, ¿no? Yo a veces les pido, por favor, bueno, ahora vamos a hacer y como lo van haciendo, y luego pues le digo, bueno, si ya te equivocas en entonces tengo que ponerte 10 ejercicios más, entonces ya se lo piensan y como que se equivocan menos, están más concentrados. Y bueno, y la otra cosa que va a hacer todo profesor, y no creo que sea como online, sino en general como todos los profesores, es como conectar el contenido con el estudiante, ¿sí? Como que lo olvidamos mucho, ¿no? Porque las matemáticas se ven súper abstractas y son muy abstractas. No es que no la pasemos encontrando números en la calle y si te lo estás encontrando, pues deberías visitar a tu psiquiatra de manera frecuente, pero, pero son muy abstractas y entonces están súper alejadas de la realidad y yo creo que por eso es que pues les cuesta un montón a los chicos y chicas. Entonces, como aterrizarlo, ¿no? Como aterrizarlo a la vida real, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, como, bueno, esto sirve para esto, esto lo inventó fulanito de tal, o sea, que esto tiene una persona, fue la que creó esto, ¿no? Pues no fue como Dios te mandó, no, sino que es una persona que la creó y entonces finalmente pues eso puede pronto acercar un poquito al estudiante al contenido, porque a veces solo como que nos quedamos como en lo abstracto y entonces todos esos aspectos que te acabo de mencionar
son muy importantes para un buen profesor online, que pues yo le recomendaría, si dado que está empezando en este mundo tan maravilloso que es la educación. Sí, la verdad es que se nota que tienes experiencia, que llevas muchos años, porque además has comentado como muchas técnicas que se podrían aplicar en las clases online, ¿no? Algunas también presencialmente. Y lo he visto muy interesante. Entonces, en base a un poco a lo que has respondido, te quería preguntar, bueno, si existe el caso, ¿cuáles son los temas más demandados por los alumnos de matemáticas en general? Bueno, depende, ¿no? Yo en realidad me especializo como en chicos bastante grandes de la ESO, de la universidad, en adultos, ¿sí? Digamos que es como mi fuerte porque pues yo trabajo en un instituto, ¿no? Y básicamente hoy como en los últimos grados y digamos que es como que con las personitas que tengo más relación, entonces digamos que me hablo con ellos y como que es fácil conmigo como entablar como un lazo, ¿sí? Porque eso es súper importante cuando eres maestro, ¿no? Como entablar un lazo con los chicos. Pero los más demandados, a ver, en primaria, sobre todo en primaria, a ver, las tablas de multiplicar siguen siendo algo súper complicado para los niños, dividir también, toda esta parte de dividir, la parte como de geometría, como de manejar el transportador, el compás, la regla, estas de unidades de medida, de kilómetros a metros, centímetros a milímetros, todas estas conversiones a los niños de primaria les cuestan bastante. Y el manejo de decimales, ¿no? De dinero, ¿no? Entonces, todas estas partes siempre me las preguntan con los niños de primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, con estos niños de primaria, pues es importante como, ¿sabes? No, es completamente diferente enseñarle a un niño que tiene 8 o 9 años, porque los periodos atencionales son súper cortos y pues él quiere estar es jugando y brincando y llegas de tu ahí con tu rollo de que vamos a aprendernos las tablas de multiplicar y pues así no funciona, ¿no? Entonces pues ahí tienes que tener una preparación. Entonces, bueno, esos serían como los temas en primaria para los profes que se quieren dedicar como en primaria a matemáticas. Es importante que tengan muchísimo material en ese aspecto, ¿listo? Fraccionarios también, es otro tema que también se le dificultan a los niños y con los cuales los padres te pueden buscar como para que les refuerces ese tema. Luego estamos en bachillerato, entonces en bachillerato preguntan mucho sobre funciones, función lineal, función exponencial, función logarítmica. Bueno, esos tres temas les cuesta bastante y normalmente me buscan para ese tipo de temas. Y ya luego en la ESO, pues todo lo que tiene que ver con cálculo, que es como derivadas, otra vez funciones, un poquito de integrales, aunque las integrales que se ven en la ESO son bastante sencillas, me buscan por ese tipo de temas. Y en la universidad, pues por lógica proposicional, que no sé si sepas muy bien de lo que estoy hablando, que es como, bueno, de lógica, ¿ok? Y sí, entonces, y todas estas, predicados y todo este rollo que ven como los chicos que estudian matemáticas o ingenierías, demostrar, que son cosas que no nos enseñan en el colegio y que a los chicos les cuesta un montón porque piensan que demostrar es como probar con un número y pues resulta que no, que demostrar es otro cuento completamente diferente, ¿no? Y las integrales, ¿no? Y por cálculo integral también me buscan mucho, que no sé qué pasa con las integrales, a mí me fascina, pero no sé por qué a los chicos les cuestan tanto, son maravillosas, pero sí es un tema con el que con frecuencia me buscan. Y luego en adultos, aunque no lo creas, pues porque hay personas, ¿sabes?, que quieren como, digamos que hacen entrevistas para trabajos en donde les piden como ciertos contenidos de matemáticas, ¿no? Entonces resulta y pasa que necesitan tips o hacks para hacer procesos mentales súper rápidos como multiplicaciones, les piden cómo hacer cotizaciones, redondear, y aunque no lo creas, algo que yo noto en los adultos o que noto en general como en la población es que no tienen como a veces la noción de cantidad. O sea, me pasa un montón con mis estudiantes y es como que, digamos que estamos tomando una medida y me dice, bueno, imagínate que este trozo de la cancha tiene 5 centímetros. Y yo, ok, ¿tú entiendes que son 5 centímetros? O sea, no puede ser un trozo de cancha que mida 5 centímetros. Te lo entendería con un pedazo de hoja,
o algo más pequeño, pero ellos pierden como esa noción de cantidad. Y digamos que los adultos conservan, muchos de los adultos conservan esas dificultades en matemáticas, entonces cuando se enfrentan a una entrevista como la que te estoy comentando, pues digamos que me buscan para hacer este tipo de tics, como bueno, multiplicar rápido, sumar rápido, ¿sí? Cosas así que uno piensa que todo el mundo sabe, pero resulta y pasa que no la sabe. Entonces me han contratado como adultos para mejorar como sus entrevistas, que es otro aspecto que digamos que todo profesor online podría enfocarse como en el mercado. Yo no tengo tantos clientes así, pero podría una persona perfectamente como dedicarse en este segmento y pues pagan muy bien, es muy requerido por lo que te estoy diciendo, porque en general la gente como que pierde la noción, como esa capacidad matemática de la que hablamos no se posee con frecuencia. Me perdona si estoy hablando mucho, bueno, a mí me encanta hablar. No, es muy interesante porque, a ver, yo me lo imaginaba, digo, seguramente pues en primaria tablas de multiplicar, además es un tema que se busca bastante, pero como en cada etapa, ¿no? Las dificultades que surgen y lo más sorprendente, sí, claro, la edad adulta, esto que me comentas, de la agilidad, de saber los números, de que lo necesitan para entrevistas, no, sí que es verdad que no me lo esperaba. Entonces, bueno, está muy bien saberlo. Y bueno, anteriormente me has hablado sobre la tablet, una aplicación OneBook, creo que me has dicho, OneNote, ¿se llamaba? OneNote, sí, OneNote. Entonces, bueno, como la primera, o sea, la siguiente pregunta iba enfocada a qué materiales usas en tus clases, si quieres hablarme un poco sobre ello. Ok, bueno, en las clases online, ¿sí? O en ambas clases, como presenciales o online. Bueno, pues estamos enfocándolo todo un poquito al online porque vi que dabas clases online, entonces si te parece Ok, interesante, comentamos primero esa parte y luego me explicas un poco, sí, presencialmente también puede ser interesante, claro. Sí, sí. sí, claro. Y como te decía, pues depende muchísimo de las edades, ¿no? Tienes que preparar material, no es como, ¿qué es lo otro que hacen muchos chicos, ¿no? Digamos que, bueno, yo soy estudiante de matemáticas de la universidad, sabes que hay muchos chicos de la carrera, del grado de matemáticas que deciden cómo hacer, voy a ser profesor de matemáticas y no funciona. O sea, claro, puedes poner un aviso y puedes ponerlo ahí, pero luego cuando estés ahí al lado del estudiante te vas a dar cuenta que no es solamente llegar con tus conocimientos en la cabeza, ¿listo? Que es la parte pedagógica y didáctica importa un montón y que a veces ellos la olvidan, ¿ok? O no la tienen tan presente. Bueno, entonces algunos materiales que yo creo que debe tener todo profesor online, pues es lo que te comentaba, una buena tableta, eh, el OneNote o alguna pizarra virtual que le permita como escribir y guardar como ese tipo de documentos, ¿no? Para que luego el estudiante lo pueda imprimir o lo pueda tener a mano, ¿listo? Es muy importante, pues, obviamente que tenga buen sonido, buena cámara, para que te pueda escuchar perfectamente, que a veces parece obvio, pero muy importante. Buen internet también, buena conexión. Eh, que tenga buen material gráfico para mostrar en el ejercicio. Digamos que la gran diferencia a veces que hay como entre esa clase es como que uno tiene que preparar mucho material, ya debe estar listo, no puedes improvisarlo en la clase, ¿ok? No es como, ay, se me ocurrió esto, ¿no? Muchas veces cuando te buscan por una clase online es porque necesitan que les ayudes como a resolver una tarea, ¿no? Entonces ellos ya te envían con tiempo. Es importante que cuando te contacten tú le preguntes, pues, para qué es que te están buscando, ¿no? Como, bueno, qué temas vamos a abordar, qué es lo que vamos a hacer, me puedes mandar. Yo normalmente les solicito como que me envíen como fotos de los apuntes que toman o de los ejercicios que han resuelto o de los exámenes que les han hecho en donde han obtenido malas notas y eso me permite como preparar el material. Entonces es muy importante preparar el material de la clase, ¿listo? Tenerlo listo. Bueno, a veces es bueno usar como plataformas como Quizzes, ¿sí? Que es como una plataforma como Kahoot o por ejemplo Kahoot que te permite como enviar enlaces para que vaya tomando opciones y con eso puedas saber como revisando si lo que le está, bueno, si lo que les estás explicando lo están teniendo. Yo uso también una aplicación de matemáticas que se llama GeoGebra, que es como, no sé cómo explicártelo, es como un software para graficar, ¿listo? Funciones, geometría, ¿ok? Entonces eso, por ejemplo, yo a veces les digo, bueno, ahora nos vamos
vamos a entrar a GeoGebra, entonces por favor comparte mi pantalla y le explico cómo funciona, y entonces eso le permite visualizar de manera gráfica como algunas cosas como las que te comentaba de funciones, ¿listo? Y bueno, pues porque digamos que es un material interactivo que le permite como aprender al estudiante como funciones y otras cosas de geometría que son bien interesantes, ¿listo? También figuras tridimensionales, ¿listo? Como visualizar eso es, tú sabes, todo entra por los ojos y entonces es muy importante que el estudiante pues tenga de manera gráfica que visualice lo que estamos aprendiendo. Y a ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? No, eso creo que es fundamental, Bueno, ¿no? lo que comentaste está muy bien. Yo siempre he sido de pensar que si algo me entra visualmente me es más fácil de aprender. No sé cómo ponerte el ejemplo con las matemáticas, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás aprendiendo inglés, para mí es más fácil ver una película, ver una serie y de esa forma poco a poco ir aprendiendo. Entonces, estas aplicaciones que comentas, incluso Kahoot, que se utiliza para muchas asignaturas, es muy interesante para tanto para profes que lo apliquen en sus clases como para los alumnos aprender la materia. Ah, Y bueno, otra uh-huh. cosa que yo uso son unos simuladores, que no sé si, o sea, no sé cómo mostrarte que es un simulador, pero, eh, por ejemplo, digamos, hay muchos profes que o no tienen o sea, obviamente no puedes tener como todo el material de laboratorio de física o de química, ¿listo? Y hay simuladores que te simulan, pues por eso se llama simulador, que recrean como ese escenario de laboratorio, ¿no? Como con los componentes y reaccionan como si estuvieras realmente en un laboratorio, ¿listo? Y dentro de esos simuladores hay simuladores de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, de probabilidad, de fracciones, que les permite a ellos visualizar mente como la tortita en vez de ponérselas a dibujar, ¿sí? Que es una cosa muy interesante para que lo hagas con los estudiantes, porque es muy importante que haya esa interacción de que haga él más no que tú hagas tantas cosas, ¿ok? Porque es que tú ya sabes todo lo de matemáticas, por eso es profesor de matemáticas, pero el que no sabe, pues es necesario que él esté interactuando, ¿no? Entonces, bueno, hay uno, ahorita si quieres de todos modos te los muestro, porque dentro de la clase de la masterclass te lo preparé para que pues algunos profes lo vean, que de pronto es un material que no conocen, que se llama PET Colorado, ¿ok? Que es un simulador y tiene pues de física, de química, de matemáticas, y es bien interesante para que lo usen Como en sus si, clases online, ¿ok? sí, te iba a comentar si quieres, bueno, tengo una pregunta más y ya luego pues Ok, pasamos al ejemplo que me comentas, que seguro que está súper bien, que es, bueno, yo siempre he dicho que las clases online pues varían un poco el precio de las presenciales, ¿no? Entonces, ¿en qué te basas tú para marcar el precio de las clases de mates online? bueno, yo, bueno, soy muy nerd, soy muy friki, no sé si se nota un poco, pero bueno, yo como hice que es una cosa bien compleja, ¿no? Digamos que a veces nos cuesta un montón como cobrar como lo que tienes, ¿no? La gente piensa que, todas las personas piensan que puedes dar clases de matemáticas, y era lo que yo te decía, no solamente es una cuestión de conocimientos, sino es una cuestión de que tienes que tener el material, prepararlo, y va a depender como de cada persona a la que estés enseñando, ¿listo? Y entonces cuando tú llegas a cobrar por una clase, tú no estás solo cobrando por la clase, sino piensa que estás cobrando por todos los años que te desgastaste estudiando para poder estar en el lugar donde ahorita estás, ¿ok? Eso no vino por osmosis, ¿ok? Tú pasaste un montón de años, como dicen en mi tierra Colombia, quemándote las pestañas para poder aprender lo que sabes ahorita, ¿listo? Y luego tuviste que aprender esa interacción de la que te hablo, que es tan importante cuando enseñas, ¿ok? Que es conectar con el estudiante, ¿listo? Si no conectas con él, no va a pasar el aprendizaje, eso no va a ocurrir, y entonces también tienes que ser como una persona empática, entonces no, aprender eso es una inteligencia emocional, eso tampoco es gratuito, también se tarda un montón de tiempo en que tú la logres entender cómo funciona, perdón. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, es muy importante no perder de vista eso, porque a veces es como yo, bueno, yo voy a cobrar lo que sea, ¿ok? Y pues tienes que tener en cuenta que te esforzaste un montón para llegar a donde estás, ¿listo?
Entonces, bueno, yo primero lo que hice fue como analizar el mercado, ¿no? Entonces, pues le escribía como si fuera estudiante a otros profes, como a la competencia, para saber cuánto cobran, ¿listo? Y pues hice un lista, ok, un Excel, y calculé un promedio en promedio cuánto cobran, dependiendo si es primaria, secundaria, bachillerato y todo el rollo, ¿no? Y luego pues yo lo redondeé a lo que yo creo que pues yo debería cobrar, ¿no? Pero pues también tengo en cuenta cosas como si no es lo mismo cobrar para un niño pequeño en primaria, ¿listo? No, bueno, en las clases online normalmente no funcionan con niños pequeños, entonces eso sería más un caso como de presencial. Pero, por ejemplo, depende como si es de bachillerato, si es de la ESO, si es un adulto, si es de universidad, entonces dependiendo como del tipo de persona, de lo que está estudiando, le cobro, porque requiere diferente. O sea, por ejemplo, en la universidad hay ejercicios muy complejos. Entonces, cuando me envían el taller, yo a veces requiero, claro, ellos ven como que solamente vamos a utilizar 2 horas, pero es que yo estuve 4 horas o 5 o 6 pensando, acordándome, intentando resolver el ejercicio y haciéndolo que se vea de manera sencilla, ¿ok? Como inventándome estrategias para que se vea de manera sencilla, que es como todo lo que está detrás de bambalinas cuando preparas una clase, que a veces las personas no lo ven, ¿ok? Entonces, va a depender. Entonces, por ejemplo, si es un chico de universidad y lo que está viendo es muy complicado, pues se le cobra un poco más, ¿ok? Si es un chico de la ESO o de bachillerato, pues se cobra un poco menos. También depende si es una persona que compra un paquete de clases, ¿no? Entonces, un paquete de horas de clase o es un cliente frecuente. Digamos que acordamos que a muchos profes nos ocurre que es como, bueno, todos los martes de 8 a 10 de la noche nos vamos a encontrar. Entonces, o de 6 a 8 de la noche nos vamos a encontrar. Entonces, y es todos los martes y ya tienes copado el martes. Entonces, si es un cliente frecuente, pues tú le haces normalmente un precio más asequible porque es un cliente con el que siempre te vas a encontrar y seguramente hasta que se gradúe el colegio, pues va a seguir siendo tu cliente, ¿listo? Y normalmente ese cliente te trae más clientes. Entonces, pues obviamente no vas a ser exagerado con el cobro que le vas a hacer, ¿no? Lo otro que te comentaba es que también va a importar mucho si lo requieren ya mismo, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, ¿no? Que también le pasa como a profesores de español, ¿no? Que les escriben para pedirles ensayos a última hora o escritos para que los corrijan o se los ayuden a hacer. Y eso normalmente ocurre como un día antes o 2 días antes de que se entregue el escrito, ¿no? No va a ocurrir el día que se lo dejaron, ¿no? Porque él en su cabeza pensó que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir y ocurre con bastante frecuencia, que te consultan en última hora, y entonces, pues en ese caso, pues se cobra un poco más, ¿no? Y pues lo mismo, los chicos de universidad que de un momento a otro deciden que quieren estudiar la noche antes del examen, antes de rendir el examen final, entonces, y que necesitas como trasnochar, que también me ha pasado, entonces, pues eso también implica que vas a cobrar más. Y también si es grupal, ¿no? Porque, por ejemplo, los chicos o chicas de universidad a veces son varios, ¿no? Entonces se reúnen como 3 o 4 o 2 o 3 personas. Entonces, si son varios, también es importante que cobres un poco más, pues porque tienes que pensar que van a haber dudas de esas 3 o 4 cabezas, ¿ok? Y entonces vas a tener que resolverlas y entonces eso te puede estar como agotando un poco más mentalmente y vas a tener que pensar un poco más, un esfuerzo mental más grande por la atención, por la preparación y todo lo que te comento. Entonces también es importante que cobres un poquito más si es grupal. Bueno, y por ejemplo en las clases, si las clases son presenciales, pues si es muy lejos, ¿no? De donde vives. Sí, eso implica que, que te tengas que estar 1 hora y media en el transporte, pues eso también tienes que pensarlo, ¿no? Porque es 3 horas y vas a dar 1 hora, pues no puedes cobrar 10 euros, porque entonces son 3 más 1, 4 horas, o sea, por 4 horas estás pagando, ¿ok? Mucho. Sí. No, la verdad es que lo que has dicho todo, sobre todo, al final es lo que dices, ¿no? El conocimiento se paga. Yo creo que es la conclusión. Y tú dedicas muchas horas, no solo en la clase, o sea, no es solo lo que ellos ven, lo que tú trabajas detrás. Entonces, yo veo muy bien cómo defines el precio
según lo que te requiere el estudiante. Obviamente el estudiante de última hora te va a dar mucha faena, a lo mejor lo que dices tú, esa noche te hace estarte despierta porque tienes que prepararlo a última hora. Así que todo lo que has dicho, todos los factores los veo muy, muy importantes.